Hola amigos. Algo se está gestando en Estados Unidos. El 4 de octubre está prevista una prueba nacional del sistema de alerta de emergencia en el país. Se presenta como un intento de garantizar que todo funcione correctamente en caso de un gran desastre o ataque nacional. En el Congreso estadounidense, algunos representantes del Partido Republicano apoyaron la iniciativa de iniciar un proceso de impeachment contra el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden. Según The Hill, citando fuentes propias, el procedimiento correspondiente está previsto que comience en septiembre de 2023. Según el republicano Ralph Norman, los miembros del partido reunieron pruebas suficientes para llevar a cabo un impeachment. Sin embargo, la publicación destaca que varios republicanos en el Congreso han expresado su falta de voluntad para discutir la cuestión de la destitución de Biden. Así, el miembro de la Cámara de Representantes, Don Bacon, cree que hoy es imposible acusar al presidente estadounidense de haber cometido un delito por falta de pruebas claras. Anteriormente, el republicano y presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, indicó que toda la familia Biden parece estar envuelta en una cultura de corrupción. Kevin McCarthy dice que el juicio político contra Joe Biden es un paso natural, así lo indicó en una entrevista el último domingo de agosto en Fox News. Dijo que un posible juicio político contra el presidente Joe Biden podría volverse una opción cada vez más viable debido a las evidencias de presunta corrupción que rodean al mandatario y su familia. Si observan toda la información que hemos podido recopilar hasta ahora, es un paso natural que tenga que someterse a una investigación de juicio político. Y para que sus espectadores entiendan lo que eso significa, eso le otorga al Congreso el máximo poder legal para obtener toda la información que necesitan, señaló el legislador. En sus declaraciones, McCarthy citó los avances que logró la investigación que están llevando a cabo los republicanos del Congreso sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por los Biden. Ahora descubrimos que, cuando era vicepresidente en funciones, la familia creó 20 empresas fantasma. Recibieron 16 de 17 pagos de Rumanía mientras él era vicepresidente. Ahora descubrimos que el dinero fluía hacia 9 miembros de la familia, reveló el congresista. Cuando miras esto, parece una cultura de corrupción que ha estado ocurriendo dentro de toda la familia Biden, y hay que poder responder eso al público estadounidense. El público estadounidense merece una respuesta. ¿Quién miente? ¿Qué información pasó? ¿Quién pagó y qué gobiernos extranjeros? Expresó McCarthy. Para poder obtener las respuestas a estas preguntas, se necesitaría una investigación de juicio político para empoderar al Congreso, a los republicanos y a los demócratas, para que puedan obtener las respuestas que el pueblo estadounidense merece saber, concluyó. En mayo de este año, el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, declaró que registros bancarios mostraron que los miembros de la familia Biden, así como sus asociados, recibieron más de $10 millones de ciudadanos extranjeros y sus compañías, incluida una empresa china. En junio de 2023, Comer declaró que el FBI estaba investigando a Joe Biden por estar involucrado en supuestos sobornos cuando ocupaba la vicepresidencia del país, así como a su hijo, Hunter Biden. Todo esto viene después de que Donald Trump fuese encausado y detenido. ¿Qué destino le espera a Donald Trump tras su arresto? Los expertos explican. El 24 de agosto, el ex jefe número 45 de los Estados Unidos de América, Donald Trump, llegó a Atlanta para entregarse a las autoridades locales en un caso de injerencia en las elecciones presidenciales, que supuestamente tuvieron lugar en 2020 en el estado de Georgia. Pravda.ru habla de los detalles del arresto de Trump y analiza con expertos quiénes podrían estar detrás de este incidente y qué le espera al ex jefe de Estados Unidos después del arresto. Antes de ir a entregarse a la cárcel del condado de Fulton, Trump, junto con sus asociados, mantuvo una pequeña reunión a bordo de su avión con el abogado de defensor Stephen Shadow. Luego bajó del avión, y fue a la cárcel. El arresto en sí fue bastante formal.
El hecho es que durante el periodo de consideración del caso por interferencia en las elecciones presidenciales, Trump fue liberado bajo fianza de $200.000. Cuando cruzó el umbral de la prisión, fue detenido y registrado en las listas penitenciarias. En las propias instalaciones de la prisión, Trump pasó solo 20 minutos en la cárcel. La fotografía oficial de la prisión de Donald Trump, que fue publicada por la oficina del sheriff del condado de Fulton, se ha hecho pública. Posteriormente, el propio ex líder estadounidense publicó esta foto en la red social X, antes Twitter, con las leyendas: interferencia en las elecciones y nunca te rindas. Trump se convirtió así en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser fotografiado durante su arresto. Los expertos entrevistados coincidieron en que el Partido Demócrata estadounidense está detrás del arresto del 45º presidente de Estados Unidos. Detrás de esto hay una parte significativa del establishment actual de Estados Unidos, tanto los demócratas, para quienes Trump es un enemigo mortal, como una parte del establishment republicano, para quien Trump también es un candidato extraño e innecesario en las próximas elecciones, donde, en teoría, otro republicano puede ganar, dijo el politólogo Mikhail Chernov. El especialista también explicó por qué esta detención es tan fácil para Trump y por qué no da la impresión de un político quebrado. Es un hombre de negocios, además, un hombre de negocios en determinadas áreas de actividad, la construcción y el modelismo, que ha pasado por muchas cosas en su vida, incluidos elementos y enfrentamientos muy duros, amenazas a la vida, ruina y conflictos comerciales. ¿Por qué debería desanimarse? Si este es un entorno bastante natural para él. Además, él mismo fue presidente de los Estados Unidos, probó el poder, y, por supuesto, quiere volver. No se trata solo de una cuestión personal, o ambiciones, sino opiniones políticas, añadió Chernov. ¿Qué destino político le espera a Trump? Vladimir Vasiliev, investigador principal del Instituto para Estados Unidos y Canadá, dijo que Trump es bastante competente, hábil, en su campaña electoral, suma puntos en todo, incluso en su visita a prisión. Sin embargo, señaló que la situación en Estados Unidos es extremadamente difícil de predecir, debido, entre otras cosas, a la crisis del sistema político del país. Por el momento, como dicen en Estados Unidos, si la convención del Partido Republicano se celebrara hoy, entonces, aparentemente, Trump sería muy fácilmente nominado como candidato republicano en algunas elecciones hipotéticas que deberían celebrarse a continuación. Si la convención fuese hoy, y las elecciones mañana, consideren que hoy Trump es el favorito e indiscutible. Actualmente es el único candidato del partido presidencial. ¿Cuál será el destino del Partido Republicano es otra cuestión, considera el experto. Al mismo tiempo, expresó su confianza en que la detención solo beneficiaría a Trump y le ayudaría a ganar puntos electorales. Trump, tal vez, juega con esto con bastante habilidad, a pesar de que todos los escándalos de los últimos 8 años solo han sido para su beneficio. Y, aparentemente, este escándalo de la cárcel, esta foto, aquí está, el presidente acusado de criminal. En esta parte de Estados Unidos puede tener exactamente el efecto contrario, y Trump está jugando para ello. ¿A qué está jugando? En caso de eso, llamará a sus seguidores a que lo apoyen. Según el analista y experto en temas estadounidenses Dmitry Drobnitsky, Estados Unidos está al borde de una guerra civil. El arresto de Trump fue una señal. Trump pasó por el procedimiento de arresto en prisión y fue puesto en libertad bajo fianza de $200.000. El politólogo americanista cree que Estados Unidos está al borde de una guerra civil que el mundo nunca antes había visto. El expresidente estadounidense Donald Trump se entregó a las autoridades en un caso de injerencia en las elecciones presidenciales de 2020, pero pronto salió libre bajo fianza de $200.000. ¿A qué debería prestar atención Rusia? Señaló Atsalgra, Dmitry Robnitsky, politólogo internacional, americanista y publicista. Lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos no es una etapa más en la presión de Trump, sino un paso más hacia la guerra civil, cree el politólogo.
y no a una guerra civil como la de Rusia en el siglo XX, o la de Estados Unidos en el siglo XIX, cuando había un frente. Será una guerra civil de un nuevo formato. Esta escalada del conflicto civil tendrá un carácter completamente nuevo, se desarrollará literalmente en todos los puntos y todos contra todos. Esta será una terrible experiencia no solo para Estados Unidos sino también para el mundo, dijo Dmitry Drobnitsky, en una conversación con Tsargrad. Señaló que, de todos modos, Estados Unidos es un país impredecible, y en general es imposible predecir lo que sucederá cuando comience la guerra civil, enfatizó el experto. El problema es, que en Estados Unidos, cualquier invasión grave en la política exterior e interior solo es posible si una de las partes es finalmente derrotada. Es decir, los estadounidenses no pueden resolver los problemas con la ayuda de los procesos electorales, de los que tanto alardeaban. Mientras todo estuvo bajo control, cuando fue posible sustituir a Carter por Reagan mediante acuerdos de las élites, todo funcionó como debía en el país. Pero cuando los grupos de élite no pueden ponerse de acuerdo, cuando quieren exactamente lo contrario, esto no se resuelve por medios electorales. No se puede decir que esta sea una situación completamente nueva para Estados Unidos, pero el surgimiento de una nueva fuerza política en la forma del Partido Republicano a mediados del siglo XIX, condujo a una guerra civil. Durante la guerra civil en los Estados Unidos, los estadounidenses no tenían armas nucleares, entonces todavía estaban sentados en su continente, y aún así se trató de un conflicto global, señaló el experto. Porque muchos países interfirieron en ello, al igual que la guerra de independencia de Estados Unidos, fue un conflicto global, y los combates tuvieron lugar en varias partes del mundo, incluido el Océano Índico, por ejemplo. En otras palabras, cualquier conflicto en Estados Unidos conduce a conflictos globales, dijo Dmitry Drobnitsky. Estando en algún lugar de Orenburgo, no se siente realmente este conflicto, afirmó el politólogo. Sin embargo, todo lo que esté sucediendo ahora en Estados Unidos será de gran importancia para el mundo. Y en Rusia esto probablemente volverá a atormentar a Rusia, cree el experto. Solo hay una conclusión, hay que seguirla de cerca y evaluarla adecuadamente. El segundo punto es que cuanto más rápido y más confiablemente Rusia se descuelgue de la economía global en dólares, de la Pax Americana, incluido el sistema financiero global en dólares, mejor para Rusia, porque se verá menos afectada, dijo Dmitry Drobnitsky. El presidente estadounidense Joe Biden decidió reírse de su rival en la campaña electoral, Donald Trump, que fue a prisión bajo sospecha de intentar manipular las elecciones en el estado de Georgia, y dijo que fue un gran día para él. A su vez, y por primera vez en 2 años y medio, Trump publicó en la red social X, antes Twitter, un mensaje en el que decía que no tenía intención de rendirse. En poco tiempo, la publicación del multimillonario obtuvo alrededor de 150.000 visitas. En Rusia, este tema tampoco se salvó. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, comparó la campaña electoral estadounidense con una superproducción de Hollywood sobre zombies. Prisioneros contra zombies, próximamente nuevo thriller, escribió Medvedev en la red social X. Junto al mensaje, había un cartel promocional de un próximo éxito. En el papel de prisionero, respectivamente, está Donald Trump, y en el papel de zombies, Joe Biden. En los comentarios, muchos apreciaron el chiste y expresaron su deseo de verlo en los cines, pero parece que no habrá que pagar entradas de cine, bastará conseguir las noticias de Estados Unidos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.